a ver es otra forma de ejecutar consultas. Las consultas que yo he ejecutado son muy explícitas. ¿Y a qué me refiero con explícitas? Son consultas del estilo select, asterisco from, insert, into, update, delete, ¿cierto? Pero hay otra forma de ejecutar consultas. ¿Y cuál es? Por medio de procedimientos almacenados. La palabra lo dice. Van a ser un conjunto de procedimientos o un conjunto de consultas que van a estar almacenados, preestablecidos en mi base de datos. ¿Listo? Entonces lo que yo voy a hacer es sencillamente decirle a la base de datos: tráigame eso que usted ya tiene guardado allá. Pues voy a conectarme a mi base de datos. Tengo una tablita. Ahí estaba creando otro ejemplo, pero entonces para que entendamos el ejemplo, miremos la estructura de esa tabla. Esa tabla tiene un ID cliente, nombre del cliente, apellido del cliente, la fecha de nacimiento y el lugar del cliente. ¿Listo? La tabla se llama, aquí no se ve el nombre, pero bueno, ahorita veremos cómo se llama. No se ve, pero no importa. Para crear un procedimiento almacenado que va a ser una consulta preestablecida, que está guardada en mi base de datos, entonces voy a aprovechar otra carpeta de SQL Server que se llama programación, y ahí encuentro procedimientos almacenados, funciones, desencadenadores, etcétera, etcétera, etcétera. Yo necesito un nuevo procedimiento almacenado. Él automáticamente me trae esta plantilla. De esa plantilla yo solamente necesito dos cositas: la instrucción create procedure, cree un procedimiento, póngale el nombre que quiera ese procedimiento, defina unas variables, tantas como quieran, con los tipos de datos que correspondan, y luego le vamos a decir qué es lo que vamos a hacer en este procedimiento. Es como una función dentro de mi base de datos. Listo, más o menos. Tiene inicio y tiene fin, y todo lo que ponga entre esos dos bloques es lo que se va a ejecutar. Entonces miren, aquí sí es lo mismo de siempre: select, asterisco from, solamente que esta vez estoy haciendo uso de las variables. User, ¿dónde está user? Aquí arriba. Pass W, ¿y dónde está pass W? Aquí arriba. Entonces estos van a ser los parámetros de entrada para ejecutar esa función. ¿Y cómo se ejecuta en SQL Server? Exec, el nombre del procedimiento almacenado, que es este, ¿sí o no? Listo. Y luego le digo, para ese procedimiento almacenado, la variable user tomará tal valor, y la variable passW, que son estas, tomará tal valor. Entonces, ¿qué hace? Sencillo, le estamos diciendo literalmente: ejecúteme esto, ejecúteme eso, listo, reciba estos datos, ahí cae ese dato, y recíbame este otro dato, ahí cae ese dato. ¿Y qué hace con esos datos? Select, asterisco, from, y usuarios, esa es la tabla que estaba atrás, donde el usuario sea lo que recibí y la contraseña sea lo que recibí. Listo. ¿Cuál va a ser la ventaja? Que aquí puedo hacer más de una consulta si lo necesito. Vale, y tendré un resultado. Es como si ejecutara el select asterisco from, pero miren que es, entre comillas, un poquito más corto. Si esto tuviera una unión con otra tabla, la puedo poner acá, y aquí simplemente le digo tome datos. Tome datos. Va a ser como una forma también de resumir esas consultas. Listo. La agrupo en un bloque, es este. Ahí está el bloque del código. La voy a referenciar de esta forma, y sus parámetros de entrada son tantos como usted necesite. Listo, así se define. Ahora, ¿cómo? Listo. Otro ejemplo. Aquí puede meter tantas variables como quiera. Eso es lo que estoy mostrando en este otro caso. Este siguiente procedimiento almacenado lo he llamado sp-agregar. Tiene tantos parámetros de entrada. Y aquí, en ese bloque, recuerden, ahí puedo poner lo que quiera. Entonces va mi insert into, nombre, cliente, todas las columnas, y le entrego los datos.
¿cierto? Y ya ven que estos datos están referenciados al inicio y están referenciados al interior de mis valores. Listo, son parámetros. Así se define. Entonces voy a crear una interfaz gráfica que permita hacer uso de ese procedimiento almacenado. Listo, aunque nosotros ya tenemos algo, vamos a adaptar lo que nosotros tenemos para que funcione con procedimientos almacenados. Listo, entonces tengo este formulario, un botón nuevo, un botón grabar. El código del formulario, esto ya es normal. Una conexión, un comando, aquí le estoy diciendo voy a crear la conexión. Le estoy deshabilitando un label, lo pongo invisible. Listo. Botón nuevo, el botón nuevo que es este, es para sencillamente borrar toda la información que esté acá. Borre, borre, borre y ocúlteme esto. Eso es lo que pasó en el nuevo, ¿cierto? Miren, clear, 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 clear y focus, o sea, aparece el nombre del cliente. O sea, ahí no hay nada raro. Aquí empieza lo raro. En el botón grabar, ¿qué va a pasar cuando demos clic en el botón grabar? Lo que yo quiero es que el sistema vaya a la base de datos. Dentro de esa base de datos busque ese procedimiento almacenado que va a tener todas las instrucciones SQL que necesito y que me recupere la información. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Miren, de esta forma. Esta vez el CMD, ¿qué es? Es el objeto tipo SQL command. Nosotros lo tenemos. Entonces ese objeto tipo SQL command va a tener algo, un comando del tipo store procedure. Eso significa procedimiento almacenado. Es decir, una consulta que está alojada en mi base de datos, que está guardada allá adentro. O sea, a mí no me va a tocar escribir cl asterisco from, no lo va a escribir, eso ya está allá adentro. Solamente le va a decir, tráigame ese dato que está aquí, command text igual a sp agregar. ¿Recuerdan que estaba atrás? O sea, este. Le estoy diciendo, tráigame este procedimiento que se llama sp agregar. Que noto que el sp agregar necesita 1, 2, 3 y 4 parámetros de entrada, ¿cierto? Listo, entonces se los entrego. Voy a traer un procedimiento almacenado. El procedimiento almacenado se llama sp agregar. Y esto lo habíamos visto también en algún momento, ¿cierto? Los parámetros que necesita ese procedimiento almacenado son non cliente, Apple cliente, Tecna cliente, lugar cliente. ¿De dónde saqué estos nombres? Aquí, de lo que yo definí en mi base de datos. ¿Listo? Perfecto. Esos son los parámetros, son de tipo tal y los valores son lo que el cliente escriba. Aquí estoy haciendo uso de otra función, se llama trim. Esta no la hemos visto. Vamos a verla ya. ¿Qué significa trim? Para programación, y esto funciona en muy buena cantidad de lenguajes de programación, o sea, Visual Basic no va a ser el único que hace trim. El trim es una función que tomará un texto, normalmente que tenemos en TextBox, el usuario escribe información, lo que sea. Hay ocasiones en las que el usuario puede dar un espacio en blanco acá, al final, o a veces pone un espacio en blanco al inicio. Para mi base de datos, eso es información. Y eso podría generar inconsistencias al hacer una consulta. Que genere un espacio en blanco al principio o al final, para mí podría traer problemas. Entonces lo que voy a hacer con trim es esos espacios que podrían estar al principio o al final, solo al principio o al final. Lo que esté en la mitad, si puso espacio aquí, no importa. Eso se los deja ahí quietos. Pero si estos son los puntos críticos. El inicio y el final son puntos críticos. Si existen espacios ahí, la función trim los quita.
los quita. Listo, eso hace trin. Nos conviene mucho y es una buena práctica, es recomendable que cuando el usuario escriba datos en un texto, usted los limpie primero, entre comillas. Quítele esos espacios que puedan existir al final o al inicio. Listo, eso es el trin. Entonces miren que he aplicado el trin a cada text box. Y trin, y trin, y trin, y trin. Quite espacios en blanco si existen al final de la información y al inicio. ¿Vale? Entonces le entrego esos datos a mis parámetros. Parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3, parámetro 4, que son los mismos que están definidos acá. Y de ahí para adelante es lo mismo. Ábrame la conexión, ejecute la consulta, y como esto está destinado a un insert into, ¿sí? No, vean, eso es un insert into. Entonces yo no necesito saber cuántos datos fueron afectados. Más bien al revés, necesito saber cuántos datos fueron afectados. Entonces por eso ejecuto el n on query. Podría validar, aunque no lo estoy haciendo, pero necesito validar. ¿Por qué no pongo el execute query? ¿Por qué no puse este? Y puse el n. Porque el execute query, ya sabe, me trae la matriz de datos. Este aplica, es para un select, y como esto no es un select, esto es un insert, entonces no aplica, aplica más bien un n on query, ¿vale? Perfecto. Y ya, ejecúteme esa consulta. Entonces el que va a hacer, se va a ir a la base de datos, va a abrir el procedimiento almacenado que se llama sp agregar, toma los valores y luego ejecuta esto, que es el insert into tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Listo. Probémoslo. Entonces ahora tengo que venir a la base de datos. ¿Qué diferencia hay con lo que hacíamos antes? El resultado va a ser exactamente el mismo, da igual. Pero ¿cuál es la diferencia? Hay un pequeño aspecto de seguridad acá. Digamos que de alguna forma es posible que un usuario pueda ver qué está pasando entre el programa y la base de datos. Es posible. Si eso es posible, el usuario puede llegar a interceptar esto. ¿Sí? Aunque eso necesita unas técnicas bastante avanzadas, pero se puede. Para saber qué está haciendo el programa con la base de datos. Porque es que va a pasar esto. Por aquí está mi programa. Por acá está la base de datos. Y ellos van a estar constantemente compartiendo información. Entonces el programa lo que le está haciendo es una petición. Le dice: oiga, señora base de datos, necesito que usted me ejecute un select asterisco from tal cosa. Listo, la base de datos recibe, y la base de datos después va a responder con la tabla de datos, los resultados. La información es esta. Bien. Pero si un usuario malicioso tiene algún método, que lo hay, para verificar qué comunicación hay entre ellos, el usuario malicioso podrá ver ese select asterisco from y le va a permitir detectar la estructura de la tabla, los campos que existen, y podría hacer uso de eso para extraer información. Por ejemplo, aunque eso no lo hace todo el mundo, pero está el riesgo ahí latente. ¿Qué es lo que queremos? Evitar que se vea que está haciendo el programa. Esta vez el programa ya no le va a decir ejecúteme el select asterisco from, no, el programa le va a decir: señora base de datos, ejecute el procedimiento almacenado, store procedure, que se llama buscar. Ya, no más, se llama buscar. Es la base de datos la que ella internamente sabe que es buscar. Entonces ya internamente ella recibe la petición, va a decir buscar. Ah, yo ya sé que es buscar, tenga la tabla. Pero entonces ese usuario malicioso ya no sabe y cómo buscó. Eso solamente lo sabe la base de datos. ¿Listo? Eso es lo que estoy tratando de evitar. Que no viaje el select asterisco from, sino que viaje
la solicitud de ejecutar algo que está aquí adentro. ¿Qué hay ahí? Eso solamente lo sabe la base de datos. En cambio, aquí todo el mundo sabe qué es lo que estoy haciendo. Select asterisco from. ¿Listo? Entonces, después de esa ilustración, vamos a decirle aquí a mi base de datos. Esta vez voy a ir al área de programación. La palabra lo dice. Yo voy a predeterminar, voy a programar un comportamiento en mi base de datos. Y va a ser un procedimiento almacenado. Entonces voy a crear uno nuevo. Clic derecho, nuevo procedimiento almacenado. Miren la plantilla con la que la arranca, ¿cierto? Ya saben, yo de aquí no necesito todo eso, solamente necesito donde está el nombre del procedimiento almacenado y los parámetros. Miren que él me da un ejemplo. Los parámetros tendrán arroba, todos tendrán arroba, y todos deben tener su tipo. ¿Listo? Entonces ya sé para qué es esta región que está acá. Aquí van los parámetros. Parámetro tal, tipo de dato tal, fin. ¿Listo? Luego, esto sobra, eso es un comentario, esto sobra, esto sobra, esto sobra, esto sobra, esto sobra, esto sobra. Y él me dice, vea, ejemplo, ¿qué puede hacer aquí adentro? Una consulta. ¿Y qué más puede hacer? Usar los parámetros que están arriba para completar esa consulta. ¿Listo? Entonces aquí va en realidad un select, cualquier cosa. Y ya. Ese es un procedimiento almacenado. Va a ser una consulta que queda guardada aquí, en mi base de datos. Y nadie va a saber qué hice yo aquí adentro. ¿Listo? Entonces ahora el procedimiento almacenado va a ser algo como esto. Yo veo que tengo acá, tengo el formulario para hacer una búsqueda. Listo. Entonces, ¿saben qué necesito? Necesito esto. Esto aquí tenía parámetros, no, pero vamos a hacerlo con parámetros. Entonces la consulta ya no va a quedar en el programa, la consulta va a quedar alojada en la base de datos. Por eso se llama procedimiento almacenado, un proceso que está guardado en la base de datos. Entonces aquí puede ponerse lo que quiera, select asterisco from ta. El ID va a ser un parámetro. Entonces ese debería ser el parámetro de entrada. Pongámosle el nombre adecuado. Esto va a ser cods P, código del producto. Entonces al sistema le digo, hágame esta búsqueda, select asterisco from inner join tal. Y el dato debe ser igual, el ID del producto debe ser igual a ese parámetro de entrada. ¿Listo? Aquí me saca error, veamos cómo tengo acá. Inserito o listo. ¿Qué me falta? ¿Qué me sobra aquí? Me sobra esta comilla. Y sigo con el... ya listo, error salvado. Pongámosle el nombre al procedimiento. Esto va a ser, llamémosle buscar P. Tiene un parámetro de entrada tipo entero. Ahí va el tipo. Le decimos qué quiero hacer, finalice y ejecute. ¿Sí? Listo, ahí está perfecto, ¿cierto? Ya no hay ningún mensaje de error, vamos bien. Entonces la idea es que estas consultas queden al interior de la base de datos, que no queden en el código. ¿Por qué? Porque hay, pues es una buena práctica, es una pequeña norma de seguridad. Listo. Entonces es lo mismo, pero póngalo dentro de la base de datos. Entonces voy a guardar esto. Guardar no. Ejecutar mejor. Listo, comandos completados correctamente. Entonces de aquí en adelante ya tengo aquí en mi base de datos un procedimiento que se llama buscar P. Entonces ya voy a tener la capacidad de invocar ese procedimiento para que ejecuten esto. Y me tienen que entregar un dato que va a representar el código del producto para poder hacer esa búsqueda acá. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, clarísimo. Procedimiento almacenado, generado, quedó guardado acá. Ahora,
La consulta ya no va a ser necesaria acá. Este query no va a ser necesario. Eso ya existe, esto ya está en la base de datos. Entonces, ¿qué le tengo que decir al sistema? Usted ya me va a ejecutar algo, pero ese algo no está en el código, está en la base de datos. Entonces viene esto. Mi objeto SQL command va a tener un tipo de comando. ¿Cuál? Procedimiento almacenado. Entonces eso va acá. Aquí en ejecutar, ejecutar va a tener un tipo de comando, command type, y va a ser un SQL command type store procedure, procedimiento almacenado. Listo. Y el procedimiento almacenado tiene un nombre. Ese es el command text. Entonces el command text es ejecutar .command text, y el nombre del procedimiento almacenado es buscar P, el que yo puse acá. Dalo ahí, buscar P. Esto se ejecuta solamente una vez para que lo cree. Buscar P. Ahora, ¿qué falta? ¿Cuáles son los parámetros que va a usar esa función? Necesita un parámetro de entrada. Entonces se lo va a entregar. Se lo voy a entregar de mi objeto SQL command. Va a tener, voy a adicionarle unos parámetros que tiene tal nombre, es de tal tipo y su valor es tal cosa. Ok, entonces aquí ejecutar punto parameters punto add. ¿Cómo se llama el parámetro? El parámetro se llama code P. Eso va acá. Code P. Siguiente argumento. ¿Qué tipo de dato es eso? Eso lo verifico acá. Para mi tabla, el code P, porque esto va a estar apuntando al ID, es de tipo varchar. Es tipo varchar. Ok, entonces esto es SQL varchar. Quieto. Tipo varchar. Listo. Ahora necesito darle el valor. ¿Cuál es el valor de esto? El valor de esto va a ser igual a lo que el usuario me ha traído en el txtcode. Este sí está preparado ya. Póngalo acá. Listo. Si tengo más parámetros, los ubico ahí. Entonces, ya que hice eso, puedo ir directamente a ejecutar la consulta. Ejecúteme esa consulta. Me ahorro esto. Ay, ¿por qué puse esto así? El comentario es así. Sí, cosa del comentario de PCI. Listo, entonces me ahorré esto. Me ahorré 2 rengloncitos. Pero me los ahorré, más que ahorro, más bien ya no estoy exponiendo qué estoy haciendo. ¿Quién es el único que sabe que estoy haciendo? La base de datos. Esa es la única que sabe que estoy haciendo. El código no tiene ni idea de qué voy a hacer. El código solamente le dice, hágame esto. ¿Cómo lo hace? No sé, pero eso es un trabajo. Listo. ¿Qué me falta aquí? Esperen. La variable. Bueno. Veamos si esto funciona. Debería. Código del producto P0001. Buscar. Tenemos un problema. Veamos. Aquí me falta el new. Me falta esta pequeña palabra acá. Bin cmd as new SQL command. Es que el new sí tiene que aparecer. Aquí estaba. Entonces lo voy a poner acá. Listo. Toma 2. P0001 buscar. Otro error.
Execute read, la propiedad connection no se ha inicializado. Connection, la propiedad connection no se ha inicializado. Ah, listo. Ah, listo. Se la quité de acá, le quité la conexión, pero entonces hay que ponérsela. Se la pongo. Veamos. Ah, me falta esta línea, ¿cierto? Me falta eso. Ok. La conexión se la voy a poner acá, antes de ejecutarla. Entonces a mi objeto SQL commands ejecutar le voy a decir: usted tiene una conexión. Punto. Connection. Y la conexión es igual a, literalmente, conexión. Listo, solo conexión. Probémoslo. Error al convertir el tipo de dato varchar a int. Bueno, varchar a int. Tengo problemitas con algunos datos. Dime. Ah, por Dios, qué buena observación. No, eso fue intencional. Quería ver si estaban atentos. No, estaba esperando hace rato que me dijeran eso. Profe, ¿por qué lo puso entero? Entonces el procedimiento me va a tocar cambiarlo. Yo veo, clic derecho, modificar. Esto no es tipo entero, esto es tipo varchar. Tamaño 10. ¿Sí es tamaño 10? Sí. Ejecute esto, listo. Procedimiento almacenado, modificado. Vuelve y juega. P0001, vamos a buscar. Que falta, ves, se está desactualizado, pero sí trae la información, ¿vale? Ahí sí la trae, y trae la categoría. Legalmente esto debería estar acá adentro, pero bueno, está un poquito desactualizado el proyecto, pero sí trae la información. O sea, es exactamente lo mismo, da igual, pero como buena práctica se recomienda que las consultas no estén en el código. Se recomienda que las consultas estén en la base de datos. Que estén en la base de datos. ¿Listo? Entonces, ahora es su turno. ¿Qué? Primera misión. Yo, ¿cómo hago para que vean todo? ¿Qué? Pues ¿cómo? Ese es el procedimiento almacenado. Eso es lo que hay que hacer en la tabla. Ahí se ve qué es lo que quiero. Y el código, no hay que cambiar nada en el diseño. ¿Dónde es eso? En este formulario en el que estamos haciendo la búsqueda del producto. Y los cambios son... Aquí se ven los cambios. ¿Listo? ¿Cuáles son los cambios? Entonces, en orden sería lo siguiente. Primero hay que crear el procedimiento almacenado. Acá. Primero es este punto. Clic derecho. No, procedimiento almacenado. Segundo, este es el procedimiento almacenado. Este sería el segundo punto. Tercer punto, hacer estos cambios. Hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y recuerden que hay que comentar algunos pasos viejos que teníamos por ahí. ¿Listo? Entonces pruébenlo. Necesito que esa consulta que estamos haciendo no se vea en el código, que esté en la base de datos y que el código más bien invoque a ese procedimiento almacenado. Entonces recuerden que aquí hay unas correspondencias. Esto, buscar P, corresponde con este buscar P. Este cod P corresponde con este cod P. ¿Listo? Entonces probémoslo.
eso es lo que necesito.